Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde, 4 minutos. Octubre 31, 2021. Y bueno, el tema de hoy, ya que hoy es 31 de octubre, y bueno, hace más de 500 años, donde el agustino teólogo Martín Lutero, él clavó sus 95 tesis el castillo de Wittenberg. Y bueno, así iniciándose todo lo que se llama con la reforma. Y la reforma, aunque usted no lo crea, le afecta a usted. Y usted dice, bueno, ¿qué es la reforma que me afecta? Que yo ni siquiera me importa, ni lo conozco, así que no me afecta. Bueno, sí le afecta, porque usted está viviendo, si es latinoamericano, ese es producto de la reforma. ¿Ok? Ese es producto de la reforma. Usted dice, ¿cómo que producto de la reforma? Primeramente su país. Su país no nació así como nació. Esos son nombres geopolíticos a partir del siglo XIX, por ejemplo. Son nombres que le da cuando viene aquí el virreinato español. Carlos V. Cuando viene Carlos V no había ninguna nacionalidad boliviana, peruana, colombiana, ecuatoriana. No existía nada de eso. Eso lo pone la geopolítica. ¿Ok? Eso lo pone así. No existía. Pero ¿por qué viene aquí España? 1519, cuando España viene aquí justamente a México. ¿No? Usted sabe la historia mexicana. 1519, Martín Lutero viene, pone sus 95 tesis el 31 de octubre, como hoy, en Alemania, 1517. ¿Ok? Sin embargo, 2 años después, 1519, Hernando Cortés, conquistador, ¿no?, militar español, viene con todo un ejército de conquistadores cuyo propósito es el oro de España. No vino a saludar a los mexicanos, no había mexicanos, porque mexicano no existía en ese tiempo. Había aztecas, ¿ok? O sea, si usted es mexicano, usted no existía. Usted es el producto del cruce de españoles y nativos de lo que se conoce hoy como México. Así que no diga, oh, yo y mi patria, porque no existía México. No existía Colombia, ni peruanos, nada. Somos el producto mezclado. Somos mezcla genética de españoles europeos y de los nativos de esta región, de lo que se conoce con Centroamérica y Sudamérica. Norteamérica es de otra mezcla, okay, aunque no iba tanta mezcla, pero nosotros sí, porque los españoles vinieron aquí y justamente con su afán de sacar oro, y también una ambición religiosa política. Recuerde, el Sacro Imperio Romano, escríbalo. Ya lo repetí 25 veces. 25 veces lo repetí. Voy a repetirlo una vez más. Sacro, de sagrado, Imperio Romano. Romano. ¿Quién es el emperador? Carlos V. Hay una canción inclusive que escuché por ahí, antigua, de Carlos V, por ahí. Entonces España viene, ¿no?, y conquista el imperio azteca, ¿no? Para 1521, cuando ya Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana, 3 emperadores mexicanos, bueno, no mexicanos, pero aztecas, fueron muertos y capturados. La ciudad de Tenochtitlán estuvo en ruinas. Tenochtitlán estuvo totalmente en ruinas. Y los españoles habían conquistado un imperio de siglos que nunca en su vida habían visto un hombre blanco. ¿Ok? Y los aztecas no es como ahora. El mexicano de ahora dice, mexicano al grito de guerra. No existía ese himno en el tiempo de los aztecas, de mexicano al grito de guerra. Nada de esas cosas. Nada de esas cosas. ¿Ok? Eso ya viene después.
Ok, yo cuando veo y veo cada uno que no, yo soy de Bolivia, no, yo soy de Chile, no, yo soy... Yo me río porque digo, esta gente no entiende que originalmente no existía eso. Eso tiene más de 200 años nomás, ¿no? Y uno dice, oh, yo voy por mi tierra. No, 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 es que tu tierra no es ni tu tierra aquí ni tu tierra allá, porque nuestra sangre tiene sangre española. Mire sus apellidos. Esos apellidos no son aztecas, no son incas, no son mayas. Que hay gente que tal vez todavía descienden, tengan la sangre, diríamos, pura. No sé hasta qué punto, porque todo se mezcló. Pero en ese tiempo no había eso. Así que no cante, ellos no cantaban mexicano al grito de guerra, ni esas cosas de nada de eso. Hay que hablar en serio. España viene aquí por oro y trae la religión católica romana. Por eso que nosotros debemos mucho a la Reforma, y la razón que viene es porque Lutero ya en 1517 resquebraja el poder del Sacro Imperio Romano. 1000 siglos, año 800, escríbalo, o haga Google, es más, haga Google, después, no ahorita, ahorita escúcheme, pero después, año 800, Sacro Imperio Romano, ahí le va a decir la historia, léalo todo, no, honestamente, léalo por favor, edúquese, lo hago por su bien, de veras, hasta el año 1800. Ya al final del Sacro Imperio Romano, ¿qué es lo que sucede al final del Sacro Imperio Romano? Empieza la Reforma. Lutero se levanta. Y Lutero nomás quería decirle al Papa Leo, ¿no? Así se llama, Leo X, dice, oye Papa, ¿cómo se te ocurre estar engañando a la gente? ¿Cómo se te ocurre decir a la gente que porque dar dinero y cuando la moneda golpea, se va a ir del purgatorio el alma? Por favor, no engañes a mi pueblo, ¿no? Alemán, no engañes. Y él pensaba que el Papa iba a razonar, le iba a decir, ok, muy bien, monje, teólogo, te voy a hacer caso y ya no hay que... No, dijo, no, uno no tiene poder contra el Sacro Imperio Romano, ni menos contra yo que soy el Papa. Por favor, antes que tú vinieron otros, lo matamos, a todos ellos los hemos matado, lo hemos puesto en la hoguera, lo hemos quemado. Y tú vienes ahora a decirme a mí, insignificante teólogo, a mí que soy el Papa y que tengo la ayuda del Sacro Imperio Romano Carlos V. No, por favor, ¿sabes qué? No le hagan caso. Y si sigue, ya sabe cuál es su final. Hoguera, así como lo hicimos a los demás. Y ahí punto se acabó, seguimos. Pero se equivocó. Porque lo que hizo Lutero, tal vez Lutero tampoco pensaba, cambió el curso para siempre, escuchen, no temporal, para siempre hasta nuestros días, del poder papal y de la destrucción del Sacro Imperio Romano. ¿Saben lo que significa eso? Escúcheme bien. Eso significa de que el papado ya no recibía dinero, impuestos. ¿Por qué existía el papado? Para predicar como el apóstol Pablo, irse al África y a agarrar los aborígenes del África y predicar el Papa. No, para nada. El papado no existía para eso, hasta ahora no existe para eso. Dinero. Dinero. ¿Entiende lo que le digo que es dinero? Ok, se lo voy a poner de otra forma. Porque de repente por ahí alguien dice, yo no sé qué es lo que está hablando de dinero. ¿No? Estamos en una crisis que no... Bueno, aquí es dinero. 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 Esto. Eso es el papado. Entonces hay que mantener a la gente bajo dominio, ¿no? Europa nos da... Cada nación nos tiene que pagar un impuesto por mantener ahí a los sacerdotes, nuestras propiedades y el Sacro Imperio Romano, el emperador, es parte de nosotros también. Así que aquí tenemos todo un futuro garantizado de por vida sin necesidad económica. Ahora, el Papa Leo X del tiempo de Lutero era un gran cazador, a él le gustaban los elefantes. Se iba a cazar, iba ahí con todos sus cardenales
con su escopeta a ver dónde vamos a cazar ahí y un montón de cosas, que agarren ese animal y su palacio estaba lleno de animales exóticos, monos, había por ahí venados, y el último dijo, yo quiero un elefante, y trajo su elefante. El elefante, bueno, él se enamoró del elefante, el Papa se enamoró del elefante, sí, se enamoró, claro. Lo tenía en su jardín, la gente veía, lo amaba mucho el elefante. Esa era la misión del Papa, cuidar a su elefante. Bueno, el elefante obviamente no estaba feliz porque el elefante no era católico tampoco, el elefante. Primero, para empezar con eso, no era católico. Entonces él quería estar en el África, porque ahí está el elefante es del África, no estar ahí encerrado con un papa. Y el elefante de tristeza muere. Le hicieron un velorio, pasearon, el papa lloró, entró en un estado de depresión increíble el papa, no por las almas que se pierden, no, nada de eso, por el elefante que se murió. Escuche bien eso, por el elefante, haga Google, ¿ok? Haga Google. Algún amigo ahí que cree que estoy engañando, no, haga Google, pero no voy a hablar del elefante, solamente les digo. Bueno, entonces Lutero cambia eso. El Sacro Imperio Romano se debilita, los príncipes que eran católicos romanos ahora son con Lutero, luteranos, y cambia la economía, cambia la demografía, cambia la geopolítica, cambia absolutamente todo. ¿Ok? Mientras tanto, en México, Centro y Sudamérica, los españoles hacen de la suya, ¿no? Traen lo más feo de España, entre ellos la religión católica romana. No, ahí. De ahí salen nuestros ancestros, ¿no? Nuestros ancestros, de ahí salen. Orgullosamente España y nativos. De ahí salimos nosotros, ¿para qué engañar? Es la verdad. Ahí está su apellido, mira su apellido. Esa es la evidencia. Y mira el español de España que estamos hablando, castellano de España. Pero en Europa era diferente la situación. La reforma avanza en 3 años. La reforma había entrado ya a Francia, Suiza, Escocia, un poco, no mucho, Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos viendo un movimiento que ni el Papa pudo frenar. Bueno, ya para el tiempo de 1530 la cosa está más dura porque ya los reformadores, la gente en las universidades de la mejor universidad de Europa, Francia, la mejor universidad, puro intelectualismo, humanismo, gente de saber, gente educada. En Francia se hablaba de Lutero. Y dentro de ese círculo estaba un joven precoz, que tenía un coeficiente intelectual increíble, gran humanista, tenía una capacidad de retención y de poder articular todas las formas de pensamiento filosófico de ese entonces en la Europa medieval bajo el Sacro Imperio Romano. ¿Quién es? Su nombre es Juan Calvino. Juan Calvino se leyó todas las obras y todas las 95 tesis de Lutero, escuchó a los reformados de ese entonces, comenzó a tener interés en eso. Y para 1532 él abandona el catolicismo y se convierte a la fe nueva de reformar la iglesia. Claro, el Papa no sabía, pensaba que solamente era Lutero. Pero no, Lutero muere eventualmente. Y el líder de la reforma, que define la teología y que manda a sus soldados a toda Europa, se llama Juan Calvino. Y su movimiento lo conocen como el calvinismo. Pero en realidad él no quiso llamarlo Calvino. Él nunca quiso decir, ¿saben qué? Voy a formar mi iglesia con mi nombre de Juan Calvino. Ni Lutero tampoco. Pero su teología hizo frente al catolicismo romano de una forma impecable, directo, se enfrentó, no tuvo miedo, no se dio a la retaguardia, al contrario, avanzó, de igual a igual, puso sobre las mesas las cartas teológicas y adelante,
preparó a todo un ejército, generación de reformados que conocían griego, que conocían latín, que conocían hebreo, que conocían la escolástica, conocían los padres de la iglesia, conocían teología. Vayan a predicar, vayan a enseñar. Y así fue. Pero claro, el catolicismo no se dejó de esperar. El catolicismo dice, tenemos que recuperar lo que hemos perdido de estos herejes. ¿No? Entonces los herejes, que ellos llamaban, los reformadores, avanzaban. Pero los idólatras, que los reformadores llamaban a los católicos, los idólatras estaban persiguiendo a los herejes. Pero los herejes decían, tenemos la Biblia en nuestra mano. Los idólatras decían, tenemos la Biblia, tenemos la tradición y tenemos el magisterio en nuestra mano. O sea, fue una lucha entre herejes e idólatras. Claro, porque el Sacro Imperio Romano y el catolicismo, el Papa, los cardenales y todo el colegio, ¿no?, llamaron a los reformadores heréticos. Y los reformadores, los que no eran católicos, llamaron a los católicos y al Papa idólatras por su adoración a las estatuas. O sea que idólatras contra heréticos, una batalla campal que duró casi un siglo, donde sangre de uno y de otro bañaron toda Europa. Sí, toda Europa, oliendo a aroma de sangre humana de cristianos. ¿Ok? Eso quiero que usted nunca, absolutamente nunca se olvide. Que no le engañen. Que no le den gato por liebre. La Reforma fue sangrienta. No murieron 3 que estaban ahí en la esquina de casualidad. Millones. En el nombre de Cristo se mataron. Y eso usted lo tiene que saber. Porque de ahí surgimos nosotros. De ahí surgimos nosotros. Usted surge de ahí. Su abuelo surge de ahí. Yo no lo conozco. Creo que conocí solamente a mi bisabuela por foto. De ahí ya no más. Ya no más. Pero de ahí viene. De ahí venimos. De ahí venimos. Sin embargo, la Reforma sigue avanzando. El primer país de Ginebra que va es Francia. Y al mismo tiempo Suiza, Zúrich, Basilea, Suiza, Berna, Suiza, y obviamente Ginebra en Suiza. En Francia la Reforma entra de una forma poderosa, imparable, y se va multiplicando. Francia se convierte en el foco principal de los reformadores calvinistas. La adoración totalmente reformada, salmodia exclusiva, no instrumentos, exposición de la Biblia, los sacramentos. Y Francia entonces estaba encumbrándose como el líder de las naciones reformadas para la religión pura y verdadera en contra del catolicismo. Pero la maldad no se hace esperar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en un plan totalmente macabro, un plan totalmente macabro, los reyes españoles, aconsejados por los jesuitas, dicen: tenemos que eliminar al protestantismo de Francia, de otra forma vamos a perder el poder político. Y en un día de agosto 23 y 24, 1572, casi 50 años después de que Lutero pone sus 95 tesis,
corona española católica romana y del Sacro Imperio Romano ya no aguantó más y dijo, ¿es hoy o es nunca? O es hoy o es nunca. No queremos que herejes tomen control de Francia. Y así fue. Agosto 23 y 24 estaban justamente celebrando el día justamente de San Bartolomé. Y la reina española Caterina de Médicis, Caterina, católica 100% hasta los huesos, odiaba los salmos, odiaba el canto de los salmos esta reina. Decide entonces hacer un plan de masacre, eliminación completa, genocidio, esa es la palabra, contra su propia gente, llamado los hugonotes, por la sencilla razón, no que eran delincuentes, no eran delincuentes, no eran rateros, criminales, era la gente más industriosa de Francia y de Europa. Más industriosa de Francia y de Europa, los hugonotes. Y su pecado, ¿cuál fue? Solamente creer que la Biblia es la autoridad final en la fe, y que el Papa no tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres. Y empieza la masacre. Duró semanas, no respetaron edad, escuche bien, edad, ¿ok? No respetaron, obviamente, sexo, no respetaron absolutamente nada. Con tal que sea hugonote, tiene que ser eliminado. Y así fue. Así fue. Fue una de las masacres peores en la historia del cristianismo. De cristianos contra cristianos. De aquellos que tomaban el nombre de Dios todos los días contra aquellos que también tomaban el nombre de Dios todos los días. De aquellos que decían creer en Cristo contra aquellos que también decían creer en Cristo. Así fue la masacre. De idólatras contra los herejes. Y los herejes defendiéndose contra los idólatras. Porque así era. Así se llamaban. Esa es la historia del cristianismo. Eso es reforma. ¿Ok? La reforma desaparece de Francia de la noche a la mañana. Lo que pudo haber sido el primer país reformado ya no lo es y nunca lo será. Porque a partir de ese entonces ya los hugonotes pierden y salen de Francia porque fueron odiados, rechazados, expulsados de su propia tierra por motivos de fe y de conciencia. Pero hay otro personaje también de influencia calvinista, gran amigo de Juan Calvino en Ginebra, Suiza. Ayer hablamos de él, Juan Knox. Casi en el mismo tiempo, 1560 por ahí, él va a su país natal, Escocia, porque Escocia estaba también bajo el dominio católico romano. Escocia era un país donde había una gran índice de ignorancia, mucha ignorancia. Eran campesinos brutos, católicos romanos. John Knox dice, lo que vi en Ginebra, que es la sucursal del cielo, con el gran predicador, a quien respeto mucho, Juan Calvino. Juan Knox quería entrañablemente a Juan Calvino. Sí, lo amaba de hermano a hermana, tal vez como Pablo amaba a Timoteo, póngalo así, o como Timoteo amaba a Pablo. Y le dice, tengo que regresar a mi país, a hacer lo que tú nos has enseñado. Y le dice, vaya.
Ivanox. Y por la providencia divina, créame, porque Francia quería justamente hacer lo mismo en Escocia que lo que hizo en su país. Por la providencia divina. Es algo increíble. Escocia se salva de la injerencia francesa católica romana. Y es ahí cuando él, por la providencia de Dios, instaura, con la aprobación del Parlamento, la religión verdadera, el presbiterianismo. Porque así se conocía. Ahí no había pentecostales evangélicos, eso viene de siglos después aquí en los Estados Unidos. No, esos grupos no son reformados. Si usted es un amigo católico, evangélico, escuche esto. A usted le interesa esto. Porque evangelicalismo no es reforma. Pentecostalismo tampoco es reforma. Eso es yankee, hecho en los Estados Unidos de América. Aquí, donde estoy. No conocen nada de estas cosas. No es reforma. Estamos hablando en serio, historia. ¿Ok? Y bueno, Parlamento confirma, acepta y toma la religión verdadera de los reformadores, de un sistema de gobierno presbiteriano como la única religión verdadera en la tierra. Y ahí justamente escriben todo lo que tiene que ver con lo que va a suceder después con el presbiterianismo. De ahí surge. Pero de ahí no quedó todo. La influencia de Calvino inclusive va más allá. Su academia en Ginebra, Suiza, en 1560, también no quedó así. Los mejores teólogos van a Ginebra y de ahí ellos salen de ahí a sus países justamente a predicar. Inglaterra, ¿qué pasa con Inglaterra? Bueno, Inglaterra estuvo siempre, ¿no?, de entre católico y protestante según el rey. Es diferente a otras formas como entre el protestantismo puritano, el calvinismo allí en Inglaterra. El término puritano en Inglaterra, cuando dan a los teólogos calvinistas, no, fue un insulto usado por los anglicanos para referirse a personas, según ellos, que se ofendían con facilidad, eso decían los anglicanos, por la liturgia anglicana, que era prácticamente católica romana, por los detalles y otras cosas que los teólogos calvinistas decían: esto no enseña la Biblia. Empezó con un pequeño grupo de teólogos ingleses, calvinistas, inspirados por las enseñanzas de Lutero y del gran reformador Calvino. Entonces, poco a poco, comenzaron ellos a criticar el sistema de gobierno y liturgia en Inglaterra. Ellos se opusieron al libro de oración común, se opusieron a la jerarquía de la iglesia anglicana, que era igual a la iglesia católica romana. Ellos se opusieron al uso de incienso y música en los servicios de adoración, que era igual a la iglesia católica romana, y otros aspectos más de la liturgia y la práctica de la iglesia. Cuando entra la reina Isabel en Inglaterra, 1558, entonces esta reina no era católica, pero tampoco era protestante. Era tibia, ni aquí ni allá. Ahora, los católicos estaban enojados porque decían: queremos una reina católica. Y los protestantes puritanos también, porque decían: bueno, esta no se define, o eso no es. Claro, ella no quería estar con ningún bando, pero no quería a los católicos. Entonces decían los protestantes: bueno, si no quiere a los católicos, ¿por qué no con nosotros 100%? Porque ella era política. O sea, ella no quería decir: bueno, estoy con ustedes, y después más adelante decir: me arrepiento. Por eso que ella mantenía su posición. Aquí nomás, no. Manténgase así a la distancia. Nada más. Y eso es lo que enojaba a los puritanos. Porque querían una reina que tenga comprometida con la causa reformada. ¿Cuáles eran las objeciones a la cultura inglesa de los puritanos? Primeramente, no solamente se opusieron a la adoración y la práctica, pero también a las fiestas. Los puritanos en Inglaterra rechazaron la celebración de la Navidad porque era, y es cierto, hagan
investiguen, la celebración de la Navidad en Inglaterra y en toda Europa era motivo de borrachera. Ahí no celebraban a Cristo, ¿ok? Era borrachera, era inmoralidad, era robo y una corrupción tremenda. Se los puritanos dije, esto no tiene nada de Cristo. En vez que sea el día de Navidad, tiene que ser el día de la inmoralidad. Así decía. El día de la inmoralidad. Se opusieron a diversas formas de entretenimiento. Se opusieron al pasatiempo popular. En Europa había, de ahí viene, ¿no?, a los Estados Unidos. Bueno, no en realidad, pero más España trajo eso. ¿Qué es lo que trae España? En ese tiempo había lo que se llama pelea de gallos. La pelea de gallos no se inició en México, ni en Perú, ni en Colombia, ni en ninguna parte. Eso se inició en Europa. ¿Ok? Y cuando vienen los españoles traen eso aquí. Honestamente, las aves, las gallinas, los gallos, antes que vengan los españoles, no se peleaban entre sí. Ni los gallos sabían qué hay que ponerles para que se peleen. Eso lo trajo los españoles. Agarraban a los gallos y comenzaron a criar gallos de pelea. Ni los incas inventaron eso, ni los mayas, ni los aztecas. Esto lo trajeron los españoles. ¿Cómo se llama? El juego de los toros. Bueno, no juego, es la matanza de los toros, del torear, de todo eso, taurino. Eso, no, hasta donde yo sé, los aztecas, los mayas, ni los incas practicaron eso. Pero sí los españoles. Con el único propósito de divertirse y que el animal muera y que lo maten. Nada más. Esa práctica también lo trajeron aquí. ¿Se dan cuenta todo lo malo trajeron? Otra cosa también que no trajeron acá, aunque escuché que sí, pero no tuvo tal vez auge y tal vez ya no hay práctica, es que traían osos, allá habían, agarraban a un oso del bosque, lo amarraban con cadenas y ponían perros ahí para que se pelee y al final pues o el oso mataba a un perro o todos mataban al oso. O sea, sangriento. O sea, esa clase de juegos, entre comillas, era la cultura europea pagana. Sufrimiento de animales, la gente se gozaba. Los puritanos al ver eso se oponían a eso. Ellos decían, no podemos hacer eso. El teatro que viene a ser de payasos, del circo, de todo eso que ya existía, era inmoralidad, era paganismo. Lo mismo, la gente se disfrazaba de demonios, animales abusados. Entonces los puritanos decían, eso no tiene nada que ver con cristianismo. Los teatros en las ciudades como Londres estaban ubicados en la misma zona de burdeles. Entonces por eso los puritanos se oponían a los teatros. Teatro, o sea, la idea era esto, ¿no? Todo era dinero. Teatro, y junto al teatro, ¿no?, había el bar para emborracharse, y junto al bar estaba la prostitución, casa de prostitución, los tres, así juntos. Porque el europeo bruto e ignorante, que era la gran mayoría, el 90%, bruto e ignorante, gastaba su dinero en ver payasadas, teatros inmorales, porque no aplicaban la palabra. Luego de ahí iban al bar que estaba ahí junto, a gastar más dinero, en emborracharse, borrachos, pero hasta lo uno. Y de ahí al prostíbulo. Claro, a la prostituta no le importaba el acto sexual, solamente el dinero, porque ya para llegar a ella ya estaban borrachos. Prácticamente entraban y se dormían. Pero tenían que pagar. Entonces los puritanos estaban en contra de eso, ¿no? Estaban totalmente, consideraban, digamos, que la moralidad es totalmente relajada. Y así como era en Europa, era en España, ¿no? Era en Ginebra, por eso lo sacaron a Calvino. Los libertinos lo sacaron a Calvino, odiaban a Calvino. Calvino lo odiaba más que a Lutero. Sí, Calvino era una persona súper, extra, hiperdisciplinada. Para él no había juegos. ¿Ok? Por eso lo odiaban. Pero eso justamente es lo que caracteriza al presbiterianismo en Francia. Los hugonotes eran así. Los escoceses presbiterianos eran así. Los pactantes eran así. John Knox era así. ¿Y qué cosa creen que eran los puritanos? Lo mismo. Por la influencia calvinista.
Pero en 1553 entra Bloody Mary, María Bloody Sangrienta, María la Sangrienta, totalmente supercatólica, católica, hasta los huesos. Odiaba a todos los puritanos, calvinistas, los mandó a matar. Esta sí no solamente odiaba, los mandó a matar en la hoguera. Quemó más de 300 ministros y puritanos en la hoguera, sin contar las brujas y otras personas. Solamente reformados calvinistas a la hoguera, así, sin contemplación. Muchos huyeron de ahí justamente a Ginebra. El puritanismo, los puritanos salen de Inglaterra, 1553, teólogos. Entre ellos, ¿quién fue el propulsor del puritanismo? Fue nada menos que Thomas Cartwright. Thomas Cartwright fue un líder precursor presbiteriano en el movimiento puritano en Inglaterra, que fue expulsado de la Universidad de Cambridge por justamente enseñar presbiterianismo como la verdadera religión y de gobierno en la iglesia cristiana. Estuvo en prisión varias veces y estudió en Ginebra, pero ya Calvino había muerto en ese entonces, pero conoció a su sucesor, se llamaba Teodoro Beza. Teodoro Beza entonces se constituye en otro teólogo de importancia para el avance de la causa reformada protestante calvinista. Y así es cuando entonces en Inglaterra, ¿no?, ya entrando para 1600 en adelante, entonces hay cambios, ¿no? Para 1606 hay cambios en todo el continente inglés. 1604 huyen muchos puritanos separatistas a Holanda porque la situación en Inglaterra era totalmente muy mala, inmoralmente. Se quedan ahí hasta 1620, en donde los mismos ingleses en Holanda se dan cuenta de que, bueno, aquí no podemos estar, es casi lo mismo, no sabemos el lenguaje, ¿a dónde vamos a ir? No podían regresar a Inglaterra porque odiaban a los protestantes. 1620 deciden, tenemos que ir a otros continentes a vivir. ¿Qué continente creen ustedes que vinieron? No fueron a Francia, porque ahí odiaban a los hugonotes. Fueron a el norte de América, a las costas atlánticas, los primeros peregrinos separatistas ingleses de influencia calvinista de una u otra forma. Llegan aquí en 1620 a la bahía de Massachusetts, en Plymouth. Ellos son los que se conocen como los peregrinos después, los separatistas ingleses. Un año después, entonces ellos celebran lo que se llama el Día de Acción de Gracias, cuando después de un invierno feroz, los sobrevivientes le dan gracias a Dios por haberlos cuidado. Los hijos de Calvino llegaron aquí, a los Estados Unidos. Ellos ni siquiera tenían idea que esta nación donde llegaron, 200 años después se convertiría en la nación más poderosa del mundo. Pero ese era el principio. 10 años después, ¿qué es lo que sucede 10 años después? Bueno, 10 años después, en abril de 1630, un grupo de más de 1000 teólogos, doctores, profesores, intelectuales de Inglaterra, calvinistas todos ellos, deciden venir aquí a las costas también. Pero a diferencia de los primeros que vinieron, estos eran personas educadas, letradas, estudiadas, ministros, doctores, pastores, y vienen aquí en 1630, ¿no?, y justamente abren la puerta y completan el plan
que Dios tenía para ellos, de traer la reforma calvinista aquí a los Estados Unidos de América. Estos son llamados, en Europa los llamaron los puritanos, los precisionistas en realidad eran, y establecen de ahí y para siempre las colonias que se llaman las 13 colonias en esta parte del continente, en donde todas ellas tenían como requisito creer en Jesucristo, creer en la Biblia, creer en la religión protestante, calvinista, reformada. Y así fue, a diferencia de las colonias que vinieron a México, Centro y Sudamérica. Entonces cada uno de estos puritanos, doctores en teología ingleses, vienen entonces a poner en práctica lo que habían enseñado, lo que habían creído siempre, desde Ginebra, Suiza. Vinieron también presbiterianos, vinieron puritanos, congregacionalistas, en su gran mayoría calvinistas. Luego después comenzaron a llegar luteranos, ya estaba el anglicanismo aquí. Pero estos son los principales adherentes a la fe calvinista, puritana, presbiteriana en los Estados Unidos. Entonces la influencia de Juan Calvino no se limitó a Ginebra, no se limitó a Escocia, ni al continente europeo, sino trascendió aquí a las Américas, el transatlántico. Estamos hablando de 1630. Y eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque ni siquiera ni Lutero ni Calvino podían haberse imaginado que sus ideas tendrían un viaje trascendental. Y así fue, ¿no? Se quedaron aquí. Sin embargo, en Europa todavía se estaba peleando contra la reforma, especialmente en Inglaterra. Para 1643, la asamblea de puritanos y presbiterianos establecen lo que se llama la asamblea de Westminster, que duró como 6 años, en donde ellos hacen la confesión de fe, catecismo y el doctorado de adoración. Eso es en Inglaterra, 1643. Los puritanos que vinieron acá a los Estados Unidos no pudieron viajar para allá. Ellos hicieron otra plataforma también de confesión aquí, en esta parte de las Américas. Había mucho que hacer. Establecen iglesias, establecen escuelas. Requisito creer en el Señor Jesucristo y en su santa palabra como la única autoridad de fe y conducta. Y así fue. Eso es increíble. Eso es algo increíble como está. Entonces los Estados Unidos nace de Juan Calvino, porque sus hijos de Juan Calvino fueron los hugonotes, Francia, los presbiterianos pactantes de Escocia, los puritanos ingleses, que juntamente con ellos, inclusive vinieron hugonotes, conforman toda la masa de inmigrantes que vinieron aquí a esta parte de América del Norte, en la costa del Atlántico, para formar las 13 colonias que eventualmente se van a convertir 200 años después en los Estados Unidos de América. Qué hermosa historia, ¿eh? Sin embargo, en Europa, en 1660, entra entonces Carlos II, que se convierte en rey. Pasa una ley en donde la ley de uniformidad, que básicamente es una ley de prohibición para que se predique el puritanismo, la reforma. Más de 2000 ministros puritanos, presbiterianos, calvinistas son expulsados de sus parroquias en Inglaterra. Más de 2000. Estamos hablando de 1660. 1665, la gran plaga de Londres mata a más de 80.000 ingleses en Inglaterra. Eso se llama la gran plaga de Londres. Claro, no se limitó a Londres, se limitó a todo. Más de 80.000 personas murieron. Algo interesante con lo que está pasando aquí, interesante, porque a los que estaban contagiados se les clavaba la puerta de su casa y las ventanas para que no salgan y mueran adentro. ¿Sabías eso? Igual lo que hace en China comunista. Y ya lo estaban haciendo en Inglaterra en ese entonces. Bueno, entonces prácticamente hemos cubierto 2 siglos desde la Reforma Protestante. Tengo aquí una lista de los principales teólogos puritanos ingleses, lo voy a pasar después.
y es realmente increíble. El que trajo el puritanismo, el que inició todo esto fue Thomas Cartwright. Thomas Cartwright fue un líder, precursor del presbiteriano en Inglaterra y también líder de los puritanos en Inglaterra. Fue expulsado de ser profesor de teología de la Universidad de Cambridge por justamente promover el presbiterianismo como gobierno sobre el episcopalismo. Estuvo preso varias veces y fue a Ginebra. Ya para ese entonces Calvino había muerto, pero se encontró con su gran sucesor, Teodoro Beza. Y bueno, con eso quiero terminar hoy. Ya hoy, entonces prácticamente terminamos todo este mes que tuvo que ver con la reforma, y espero de que eso haya sido de gran ayuda y reflexión, de que todo lo que sucede es justamente por eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que haya sido, Señor, de esta gran ayuda en la mente y corazón de los que escuchan y de los que van a escuchar. Que tu gracia nos haga reflexionar y vivir bien y proyectarnos, Señor, con fe y seguridad en el futuro, sabiendo de dónde venimos, sabiendo a dónde vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.